Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 13 de julio y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Hace casi un año que se ponía la primera piedra para la construcción de la circunvalación norte de Ourense. Sin embargo, desde entonces lo único que ha avanzado es la maleza. Por otra parte, el turno de oficio ha atendido un 50% más de casos de violencia de género y además la Universidad de Vigo pide el soterramiento de la avenida Otero Pedrayo para unificar ambos campus. Comenzamos. Apenas se ven avances en los trabajos para erigir la circunvalación norte de Ourense, que debería finalizar en 2025, aunque casi no recibe inversión. La circunvalación norte es el enésimo ejemplo de los incumplimientos de plazos en el desarrollo de infraestructuras. Los trabajos que continúan su curso, según el Gobierno, apenas son visibles sobre el terreno. Así se puede comprobar en Quintela. Allí, la entonces secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, escenificó el inicio de las obras en septiembre del año pasado. Hoy por hoy, la vegetación cubre un descampado donde, en teoría, deberían verse los movimientos para erigir el tramo entre Irasvedras y Quintela. Se trata de un segmento de 1,7 kilómetros que costará 29,3 millones de euros. Su plazo de ejecución es de 30 meses. El MITMA afirmó que las obras comenzaron el pasado 17 de junio, por lo que debería estar finalizado en 2025. La circunvalación, inicio de la autovía 56 a Lugo, tendrá que ser completada con el tramo Quintela-Casilla de 3 kilómetros y que todavía continúa en redacción. El Gobierno esgrimía que las obras continuaban de acuerdo con el programa de trabajos vigente en la última información que aportó respecto al estado del primer tramo. No obstante, el plan de obra contemplado por el contrato refleja que, por ejemplo, la ejecución del viaducto de Quintela ya debería haber superado su ecuador. Además, los movimientos de tierras tendrían que ser visibles. En respuesta a una pregunta formulada en el Senado, especificaron que el gasto real apenas ascendió a 175.618 euros, ni siquiera un 10% de lo presupuestado. En este ejercicio tiene asignado una partida de 8,9 millones de euros. La vital arteria descongestionaría el tráfico en el norte de la ciudad y liberaría la Nacional 120 para su reconversión en un bulevar termal. La actualidad vuelve de vez en cuando a los clásicos y uno de ellos es la promesa incumplida de los políticos. Hace un año que responsables del Ministerio de Transportes y personal del PSOE en general se citó para gustarse en un descampado de Quintela de Canedo y hacerse una foto al lado de la colocación de la primera piedra de la variante norte, prometida hace 20 años. Pues bien, aún no hay segunda piedra, ni tercera, tampoco cuarta. Tuvimos que escuchar hace un año la habitual perorata de que nadie como Pedro Sánchez para invertir en infraestructuras de la provincia, y ahí está un ejemplo. Es evidentemente un ejemplo. No es la enmienda a la totalidad de todas las actuaciones de la Administración Central del Estado en las inversiones programadas, que las hubo, y muy importantes además. El que las obras de la variante norte estén paradas revela además que, salvo excepciones, nadie se ha preocupado por las razones por las que esta carretera no se construye. La región publica hoy una información alertando de la parálisis de esta inversión. Bueno, tampoco crean que se va a producir una reacción inmediata. Lo que dijimos al principio, los clásicos, las promesas incumplidas y los políticos posando para la foto. El turno de oficio en Ourense atendió un 50% más de casos de violencia de género. Los letrados de justicia gratuita exigieron que se les pague por todas sus actuaciones. Los abogados de turno de oficio celebraron el 27 aniversario de la aprobación de la justicia gratuita en España, que permite a los ciudadanos con recursos escasos ser defendidos ante un tribunal. En la provincia, de los 676 letrados en ejercicio, 327 son también de oficio. Pese a que el número total de abogados activos desciende con los años, no ocurre lo mismo con los adscritos a la justicia gratuita, que aumentan poco a poco. Este 2023 son 3 más que en 2022. Sin embargo, a nivel nacional se dio un importante descenso. Si en 2021 había más de 43.000, en 2022 pasaron a ser casi 1.000 menos. En Galicia el descenso es del 3,8%. Los letrados expresaron sus necesidades más urgentes, como que se les pague por todo su trabajo, dado que no se les abonan muchas de las actuaciones, o que se les retribuyan cantidades más dignas. Por ejemplo, por un servicio de entrada y registro domiciliario que puede alargarse durante más de 10 horas, recibirían únicamente 20 euros. Por otra parte, la asistencia individualizada de un detenido preso es de 127,58 euros.
Desde el Colegio de Abogacía hicieron balance de las actuaciones de este servicio y se extrajo una alarmante cifra. En Ourense los asuntos de violencia de género aumentaron un 50%, fueron 360, mientras que en el panorama nacional lo hicieron un 8,8%. Este fue el servicio en el que más se incrementaron las solicitudes. La Universidad de Vigo reclama soterrar la avenida Otero Pedrayo de Ourense. Aeronáutica será el primer edificio que el campus construya en la ciudad. El primer edificio que empezará a construir la Universidad de Vigo dentro de su plan de obras en los 3 campus será la sede de Aeronáutica en Ourense. Y además la Universidad de Vigo solicita el soterramiento de la avenida Otero Pedrayo para facilitar el tránsito del alumnado entre las dependencias más nuevas del campus sur, precisamente donde estará este nuevo edificio, y su parte antigua en el campus norte. Estas son 2 de las grandes medidas que afectan a Ourense y que avanzó el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, en la última sesión ordinaria del claustro de la UVigo, que se celebró en el edificio politécnico del campus. Un total de 11 empresas se han presentado al concurso de proyectos para diseñar este nuevo edificio de la Escuela de Aeronáutica, cuyo plazo para concluir finalizaba el pasado 16 de junio, y ayer el rector de la Universidad de Vigo anunció que este edificio será el primero que se construirá. Además, adelantó que tanto la reordenación del campus como la construcción del edificio de inteligencia artificial se producirán al final del mandato, en 2026. La Guardia Civil detuvo a una mujer de Ocarballeño por un presunto delito de tráfico de drogas por la venta de cocaína en una vivienda de la villa. En el registro del vehículo hallaron 57 gramos de cocaína y en su vivienda 20 gramos más. 1.000 euros en efectivo, medicamentos de corte de droga, así como útiles de pesaje y embalajes. Y cambiamos ahora de asunto porque hemos conocido ya los datos de la inflación, que vuelve a reducirse en Ourense y se queda por debajo de ese 2% que recomienda el Banco Central Europeo. La inflación en la provincia se modera siguiendo la tendencia del resto del país. El índice de precios de consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística muestra que los precios subieron un 2% en junio, en comparación con el mismo mes del año pasado. Se alcanza así el dato más bajo desde marzo de 2021, justo antes del comienzo de la espiral inflacionaria. En el presupuesto familiar de los ourensanos todavía continúa pesando mucho la alimentación, cuyo coste se incrementó un 11,5% respecto a hace un año. En la moderación del IPC influye en la reducción de precios en energía y combustibles, ya que decrecieron un 16,8%. También en transportes, con una bajada del 7,6%. Esta frenada de la inflación está notándose algo menos que en el resto de Galicia y de España, a la luz de los datos publicados por el INE. Ourense fue la provincia gallega donde más subieron los precios en el último año. Aquí el indicador es superior a la media autonómica, un 1,5%, y estatal, un 1,9%. Aún así, el IPC no supera en ninguno de los 3 casos el umbral recomendado del 2% que establece el Banco Central Europeo. Ese límite fue superado en la provincia por primera vez en abril de 2021, después de lo peor de la pandemia. Fue entonces cuando los precios comenzaron a subir. Entre ese mes y el pasado junio transcurrieron más de 2 años en los que el estallido de la guerra de Ucrania empeoró la situación. Los trabajadores de Renfe en Ourense convocan una huelga los días 14, 17 y 19 de julio. El sindicato CGT se suma a la estatal para Adif. El sector ferroviario del sindicato Confederación General del Trabajo llamó al personal de Adif y Renfe a participar en sendas huelgas. La de Adif a nivel estatal consta de 3 paros, uno mañana todo el día hasta las 11 de la noche y 3 de 2 horas el lunes 17 y el miércoles 19. La de Renfe será provincial y está convocada el miércoles durante toda la jornada hasta las 11 de la noche. Además, se organizarán concentraciones los 3 días a las 12 menos cuarto frente a la estación. Desde la CGT alertan de la liberalización de la división de mercancías del grupo Renfe, en la que entraría capital privado al 50% de acuerdo con sus informaciones. Este sería el motivo de la huelga de Renfe. Además del posible traslado de recursos humanos a la nueva compañía privada, advierten de que el movimiento también afectará a otra de las 4 sociedades del grupo, fabricación y mantenimiento. Su carga de trabajo depende en buena medida de Renfe Mercancías. Asimismo, relatan que tuvieron acceso a un oficio de la Inspección de Trabajo de Ourense tras una denuncia en la que pedían acceder a información relativa a Renfe Viajeros. El escrito, tal y como recoge el sindicato, admite que la estrategia del grupo Renfe está orientada hacia la liberalización con carácter inminente, por lo que puede proteger información de carácter sensible. Os candidatos populares amosaron o seu máximo compromiso cos proxectos de infraestructuras e transporte ferroviario de Ourense.
Os candidatos ourensáns do Partido Popular ao Congreso e ao Senado visitaron hoxe a estación de Ourense para avaliar a situación actual da provincia, vencelladas infraestructuras ferroviarias e transporte dependente do Goberno central. Ourense recibiu unha extraordinaria nova en decembro do ano 2021, que foi a chegada da alta velocidade a esta cidade e prácticamente o conxunto de Galicia. Ese foi un gran esforzo colectivo dos cidadáns que a través dos seus presupostos conseguiron que se pudera financiar esa obra, pero foi un gran esforzo de gobernos do Partido Popular e tamén de gobernos do Partido Socialista, porque foi unha gran obra de Estado e iso non se pode deixar de negar. Pero a realidade é que cando os viaxeiros chegan a esta terminal, pois atopan unha estación como a de antes prácticamente. Si os votantes claramente nos dan o seu voto, pois asumiremos o compromiso de impulsar estas obras, de dinamizalas e, se é posible, de axilizalas. Non é posible que a primeira cidade galega que recibiu alta velocidade como é Ourense teña unha terminal exactamente igual que cando non había alta velocidade. É simplemente inexplicable. A convocatoria dos populares centrouse en 3 temas de relevancia para os ourensáns, como son o retraso na execución das obras desta terminal, o retraso na chegada dos trens Abril, así como da necesaria mellora do funcionamento dos servizos ferroviarios de media distancia. O PSOE salienta que a variante exterior do AVE de Ourense é unha realidade grazas a Sánchez. O PSDG-PSOE salienta que as obras da variante exterior ferroviaria de Ourense xa están a ser unha realidade grazas ao goberno presidido por Pedro Sánchez. Durante unha visita á contorna da estación de San Francisco, a candidata socialista ao Congreso, Noela Blanco, recordou que cando se proxectou esta infraestructura había 2 posibilidades. Unha posibilidade para que esta cidade retroceda, para que se fragmente, para que se divida e que queden en unha situación precaria os barrios das Lagoas, de San Francisco e a zona da residencia, un proxecto que era daquelas defendido, temos que lembrar, por aquela conselleiro de Política Territorial, o señor Feijóo, que era que as vías do AVE atravesaran partindo, como dicía, toda a cidade, defendido polo que era tamén daquelas alcalde da cidade de Ourense, o señor Cabezas, un proxecto, polo tanto, do Partido Popular, e que así tamén actuou Rajoy durante o seu mandato, paralizando o proxecto do goberno de Zapatero, e había enriba da mesa tamén outro proxecto, un para avanzar, para situar a esta cidade a vanguarda no pleno século XXI, que foi o defendido, o proxectado polo goberno de Zapatero, apoiado tamén polo daquelas goberno municipal da cidade de Ourense encabezado por Paco Rodríguez e que, dende logo despois, supuso a través da chegada de Pedro Sánchez ao goberno de España a execución dese proxecto. Noa Presas amosou o seu compromiso con Ourense e a mellora dos servizos ferroviarios. A cabeza de lista do BNG Noa Presas e o candidato ao Congreso Artai Gavilanes presentan as medidas prioritarias da Organización Nacionalista en materia ferroviaria a través do abaratamento das tarifas do Avant, un aumento das liñas e frecuencias e conexións coas principais vilas de Ourense, así como o resto de Galicia. Esa é a liña Avant que une Ourense con Santiago e con Coruña. Eu quero recordar que esta liña é unha das máis caras do Estado, ten un 60% máis de prezo hoxe este tren que calquera das liñas que cruzan a zona atlántica e, polo tanto, é unha grave discriminación con Ourense. E quero recordar tamén que xa no 2018 as forzas políticas do Parlamento Galego aprobaron un acordo impulsado polo BNG para pedirlle a Madrid que abaratara esta liña de tren. Que aconteceu? Primeiro incumpliu Rajoy do Partido Popular e despois incumpliu Pedro Sánchez do Partido Socialista. Isto que nos amosa é a necesidade de apostar por forzas propias como BNG, que non temos as mans atadas para defender os nosos intereses. Alén do máis, a cabeza de lista defende o aumento dos horarios e frecuencias desta liña Avant, así como das liñas que conectan a cidade co resto das vilas da circunscripción, adaptando os horarios á realidade galega. Pues esto ha sido todo por hoy, que pasen una buena noche. Nosotros nos despedimos, pero les dejamos con Jorge Ron y la información deportiva. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo
é o esforzo, o traballo, a base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Noticias Ourense. Hoy va de sorteos de la Copa Federación de Fútbol y de la Copa Galicia de Fútbol Sala. Empezamos por el Campo Grande. Por la Copa Federación, ahí habrá derbi, Unión Deportiva Ourense, Ourense Club de Fútbol. Ahora habrá que ver en qué campo se juega. Habrá derbi ourensano en la pretemporada. El sorteo de la fase gallega de la Copa Federación dejó un Unión Deportiva Ourense, Ourense Club de Fútbol. Será en la ronda previa. Se jugará la semana del 7 al 13 de agosto, con fecha y campo todavía por confirmar. El ganador de este cruce se enfrentará al de la eliminatoria Estradense-Arzúa. Esta fase gallega permite el pase a la fase nacional, que abre la puerta a disputar la Copa del Rey. Recuerden que el campo de Couto estará en obras y no hay fecha de terminación para ellas, probablemente sea en el año 2024. Y en fútbol sala también se sorteaba la Copa Galicia, tanto para las chicas como para los chicos. La Copa Galicia de Fútbol Sala ya tiene cuadro para la próxima temporada. En la competición femenina, el Cidade das Burgas se medirá al Bembrive y si pasa de ronda le esperará el Marín. El Ourense en Vialia se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Meigas y el Castro. En la Copa masculina habrá derbis, empezando por el Cidade das Burgas Carballiño. Al ganador le espera el Sala Ourense. Y terminamos hablando de BTT. Ahí el Club Ciclista Maceda es toda una referencia. Tiene a 2 bikers este fin de semana en el Campeonato de España. Este fin de semana se disputan los Campeonatos de España de BTT, será en Sabillánigo. Allí estará presente el Club Ciclista Maceda y lo hará con 2 corredores. Saúl López competirá en la prueba élite y Alejandro García en junior. García correrá además con la selección gallega y mañana formará parte de Team Relay. Eso es todo por hoy en lo que al tiempo se refiere. Nosotros regresamos mañana. Sean felices. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro.